investigación doctoral. Recording is on. En ese orden, entonces, hoy por hoy hemos venido orientando de manera masiva a nuestros tutores. Lo estamos haciendo ahora desde los seminarios, en principio, pero la coordinación ha venido dando cada vez mayores también orientaciones a los tutores, de manera de hacerle ver a los tutores que precisamente, o sea, que hay que orientar a los estudiantes para que los estudiantes seleccionen un método. En ese método sine qua non deben incorporar las fases del método que seleccionaron. Y a partir de esas fases deben también proyectar cómo van a realizar el procesamiento analítico, qué técnica van a usar y cómo van a corresponder o cómo van a adecuar esa técnica para que esa técnica se corresponda con las fases que dice el método, ¿ok? Porque si no, no tendría mucho sentido. Por un lado, que haya un método, pero por otro lado, que haya un análisis que no se corresponda con el método. Es decir, yo tengo que, esto es muy importante para los 38 que en este momento están conectados, porque ese es uno de los grandes elementos que se tienen que llevar de este curso, es que el análisis que vayan a hacer tiene que estar supeditado, o sea, tiene que corresponderse con los alcances del método que seleccionaron. Ahora bien, en este curso, como no podemos atender todos los métodos, no los podemos atender, entonces nosotros en este curso lo que tratamos de que el participante pueda, eh, 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 pueda atender es algunos elementos que son básicos para todos los métodos. Es decir, todos los procesamientos analíticos requieren ordenar la información y sobre el ordenamiento de la información deben hacer reducción de la información, porque no se puede trabajar con la densidad descriptiva, sino que hay que hacer reducción. ¿Cómo se hace la reducción? Se hace a través de la codificación, que primero es una codificación abierta, que son aquellos rasgos distintivos que van saliendo en toda la información. Le aplicamos la colorimetría un poco para poder, porque se supone que la información es muy abundante. Entonces hay que ir detectando esos rasgos que surgen en la información. Y eso se llama codificación abierta. Y luego el investigador toma ese primer paso de reducción, que es poder segmentar esa información y de allí empezar a darle de alguna manera nombre a esos rasgos que se detectan allí y luego seguir en esa reducción y ahí formalizar lo que se llama la reducción axial, la codificación axial. Esa codificación axial es la con la que nosotros todos ahora vamos a iniciar verdaderamente el proceso de teorización, porque la codificación axial me indica una segunda reducción de la información, donde el investigador lo que hace es que toma varios códigos abiertos que los considera demasiado sinónimos, demasiado símiles, es decir, inmediatamente el investigador dice, oye, yo tengo este 1, 2 o 1, 2, 3 códigos abiertos que los puedo ahora asumir como uno solo y los voy a denominar de una sola manera. Entonces, ahora eso que acabo de hacer lo voy a llamar código axial. Y yo ya sé que ese código axial ahora se va a corresponder con, o sea, es decir, ese código axial lo van a conformar 1, 2 o 1, 2, 3 códigos abiertos, ¿sí? Entonces ahora solo empiezo, entonces ahora eso es una reducción, ahora solamente trabajo a partir de esa nueva denominación que le di. Y esa nueva denominación que le di a los códigos se llaman códigos axiales. Hasta ahí hemos trabajado, hasta ahí hemos orientado para que cada uno en un ejercicio muy pequeño
un ejercicio solamente orientador, cada uno pueda no solamente esquematizar y poder ver de qué manera pudo haber hecho esa reducción, y en esa reducción de datos a establecer la codificación axial, sino que la idea es que, dado ese paso, que como les digo, tienen que hacerlo para cualquier método que hayan seleccionado, es decir, es obligatorio que tengo que el primero y segundo paso que tengo que hacer en mi procesamiento analítico es establecer una reducción de datos. Aplico primero la reducción de datos por la vía de la codificación abierta y luego a esa codificación abierta ahora aplico de nuevo una reducción para poder establecer ahora códigos axiales. El día de hoy, entonces, vamos a orientar para poder ver cómo iniciamos lo que nosotros llamamos el primer momento de teorización, o en todo caso, cómo iniciamos la teorización emergente y cómo necesitamos de los códigos axiales para poder ahora transitar de manera inductiva y poder ir alcanzando evidentemente esa teorización. ¿Cómo lo vamos a explicar aquí en este curso? En este curso lo explicamos a partir de la selección del método teoría fundamentada como método. Vamos a ver por la vía de la técnica método de comparación constante, ¿ok? Pero si usted tiene el método fenomenológico, o si usted ha seleccionado el método fenomenológico y tiene claridad en las fases del método fenomenológico, entonces la idea es que usted entienda que el proceso, a pesar de que lo estamos explicando con la técnica método de comparación constante, y luego usted tendrá desde el alcance de ese otro método, que por ejemplo pudiera ser el fenomenológico, y adecuar este proceso inductivo para darle a ese procesamiento analítico la jerga correspondiente como con el método, en este caso como el método fenomenológico, para ir, en el caso de que fuese así, para ir alcanzando esos temas emergentes o esos temas fenomenológicos, que es lo que se da al final de las fases, o temas trascendentales, es como también se llama. Entonces es cuestión de que si entendemos el procesamiento analítico inductivo y cómo vamos haciendo ese proceso, si entendemos ese procesamiento, podemos adecuarlo al método que hayamos seleccionado. Esa es la idea. Solo que nosotros, de manera didáctica, para que ustedes lo puedan entender, hemos usado como ejemplo en este curso seleccionar el método teoría fundamentada con sus fases, y dentro de ese método hemos seleccionado aplicar la técnica analítica método de comparación constante. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque esa técnica es la técnica que se corresponde con ese método, y es una técnica que es fácil de entender como proceso inductivo, sistemático y riguroso para poder alcanzar lo que nosotros pretendemos, que sea siempre teoría sustantiva. Bajo ese tenor y de exordio que acabo de realizar, entonces vamos hoy a explicar dos momentos importantes. Uno, cómo iniciamos el proceso de teorización y cómo vamos de los códigos axiales hasta poder alcanzar el primer momento, es decir, códigos axiales, categorías y conceptos emergentes. Y el próximo sábado vamos a cerrar dando orientaciones para poder completar esa mirada de la teorización. Es decir, el próximo sábado, entonces vamos a mirar cómo se da el segundo momento de teorización. Es decir, cómo vamos de esos conceptos emergentes
a lo que llamamos concepto abarcador. Marlene tiene la mano levantada. Disculpe, doctora, lo que pasa es que el próximo sábado no podríamos, creo que la gran mayoría de este grupo, porque tenemos el encuentro doctoral aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ah, caramba. Entonces tendríamos que pues mirar otro espacio porque tenemos el próximo sábado el encuentro acá. Sí, No. doctora, eso también iba a decir, yo también me preocupé Ah, cuando escuché eso. ok, no hay problema. No, incluso creo que yo voy para Bucaramanga. Entonces, no, lo que pasa es que no visualicé que era, no tenía la claridad, porque era para el otro sábado. No, entonces hagamos lo siguiente, no hay problema. Vamos hoy a dar la orientación, vamos a mirar la teorización, vamos a mirar la teorización en sus dos momentos, en el momento 1 y en el momento 2, es decir, cómo hacemos un primer paso y cómo hacemos un segundo paso. Y por supuesto, en el transcurso de esta semana, la idea es que ustedes hagan una tarea para que puedan trabajar en el módulo 4 con ese primer proceso, es decir, gráficamente para que lo puedan hacer. Y la otra semana, después de que lleguen de Bucaramanga, ¿sí? Puedan trabajar, porque yo lo que no puedo es darle otra clase, porque ya termina julio y yo tengo un compromiso con el postdoctorado, entonces que inicia el siguiente sábado, después de terminar julio, el primer sábado de agosto. Entonces no hay problema, no hay problema, vamos a orientar hoy el proceso, porque la idea es que ustedes lo hagan como ejercicio. Espero que lo entiendan, lo que me interesa es que lo entiendan y que básicamente puedan hacer un ejercicio que los lleve primero al primer momento de teorización y luego un siguiente ejercicio que lo vamos a dejar entonces, si ustedes están el 25 allá, vamos a abrir la ventana para que lo puedan hacer hasta el último del mes, 5, hasta el 31 del mes. No hay problema, que lo hagan hasta el 31. Entonces, en ese orden, vamos entonces a iniciar hoy cómo se da ese proceso para que cada uno lo pueda internalizar, lo pueda entender y por supuesto dejamos el espacio para aquellas dudas que queden al final. ¿Les parece? ¿Les parece? Vale, perfecto, sí, pero muy amable. Ahora sí, doctora, claro que sí. Muy bien, entonces permítanme compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Listo. Sí, la estamos viendo. El proceso realmente, cuando nosotros iniciamos la teorización formal y que ya hemos trabajado la codificación abierta y la codificación axial, si yo tuviera si yo trabajo desde el método teoría fundamentada y la técnica que aplico es método de comparación constante, es decir, aplico la técnica analítica, entonces la teorización debería llevarme a la codificación selectiva, que es ese proceso donde yo realmente ahora voy hacia el agrupamiento y hacia la teorización. Pero como les digo, insisto, si ustedes entienden el procesamiento como tal, luego podrán adecuar este propio procesamiento según sea el método que cada uno haya seleccionado. ¿Okay? Entonces, vamos un poco a tratar de dar las mayores claridades en función de este procesamiento. Desde la mirada que algunos tutores le han dado a este procesamiento analítico cuando utilizan la técnica método de comparación constante, algunos como yo utilizan la construcción clásica que plantean Strauss y Corbin, pero hay otros tutores que han venido haciendo algunas adecuaciones tomando como referencia a Flick, por ejemplo,
para poder hacer el mismo procedimiento, pero tomando en consideración que lo han llamado de otra manera. No de otra manera, pero por lo menos se parece. Al principio de este curso alguien lo decía, oye, pero es que estoy un poco confundido porque es que a mí ya mi tutor me ha hablado es de un proceso que inicia con, por ejemplo, subcategorías a categorías y de categorías emergentes a categoría central. Eso es un estilo adecuado del uso de la técnica analítica, método de comparación constante. Entonces yo lo que quise hacerle fue una primera diapositiva donde podemos ver el mismo proceso, pero realizado de dos maneras. En el primero podemos ver, primero, que siempre vamos a partir de una unidad de información o una unidad de análisis o una unidad hermenéutica, así la podemos llamar. Y esa unidad de información tiene que ser correspondiente con un propósito concreto o un objetivo específico en el cual se haya recogido información. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener claridad, que el análisis y la teorización se hacen por propósitos, O sea, uno va haciéndole el análisis a cada uno de los propósitos concretos que ameritan ese procesamiento, o a aquellos objetivos específicos en el que se recogió información y son los que van a sumar para la teorización. Entonces, volvemos aquí. Hay dos maneras de utilizar la técnica método de comparación constante. La primera y la segunda, todas tienen que tener primero un nombre, darle un nombre a lo que será la unidad de información, porque la unidad de información es la que recoge todo el procesamiento, o sea, todo el análisis, recoge todo el análisis hasta llegar a la teorización máxima. Entonces, la idea es que esa unidad de información al final del procesamiento analítico debe dejar el alcance para que luego sea presentado la aproximación teórica o en su defecto el constructo emergente. Entonces es un proceso que me lleva desde la unidad de información, el establecimiento de la unidad de información, el cual la defino en correspondencia con el propósito concreto que voy a trabajar para el análisis y teorización, y luego todo ese procesamiento analítico me debe de llevar a que con ello pueda emerger la teoría sustantiva, pueda surgir la aproximación teórica o se pueda generar el constructo emergente, como usted lo haya llamado. Al interior de la unidad de información, entonces, el verdadero procesamiento analítico se da por la primera vía, que es cuando yo voy de códigos axiales, y los códigos axiales voy hacia la conformación de subcategorías emergentes, y del relacionamiento de las subcategorías emergentes voy hacia categorías emergentes, y del relacionamiento de categorías emergentes voy hacia una categoría central. Esa es la primera forma, que es una forma adecuada según otros autores que le han dado esa posibilidad de adecuación a la técnica original. La técnica original es la que ustedes ven en segundo lugar. La técnica método de comparación constantes de Strauss y Corbin, la manera clásica es que parto de los códigos axiales, y de los códigos axiales que he alcanzado la reducción de datos, entonces empiezo el proceso de teorización con el agrupamiento de códigos axiales en categorías. Luego de las categorías surge un concepto emergente, y luego del relacionamiento de los conceptos emergentes que surjan allí dentro de las categorías también emergentes,
del relacionamiento de esos conceptos emergentes me debe llevar a establecer un concepto abarcador. Entonces, al final del camino, dependiendo del número de unidades de información, yo debo tener el mismo número de conceptos abarcadores según sea el número de unidades de información, porque se supone que al final del proceso debe haberse generado un concepto abarcador por cada propósito concreto trabajado. Y cuando yo llego a esa instancia, entonces ahora tomo esos conceptos abarcadores, los relaciono para que surja la aproximación teórica, para que surja el constructo emergente, para que surja evidentemente los aportes teóricos, de cualquier forma como yo lo haya planteado. Pero básicamente esta diapositiva lo que me explica es en síntesis cómo es el procesamiento analítico utilizando la técnica método de comparación constante, que la puedo hacer o por una vía adecuada, según sea como me oriente el tutor, que puede ir por códigos axiales hacia subcategorías emergentes, de subcategorías emergentes a categorías emergentes y de categorías emergentes a una categoría central. O eso mismo visto, pero desde la manera clásica, que es desde los códigos axiales voy hacia la conformación de categoría, por cada categoría debe surgir un concepto emergente y del relacionamiento de los conceptos emergentes debe ahora surgir un concepto abarcador. Este procesamiento analítico es para cada unidad de información. ¿Está claro hasta aquí? Un poco la mirada, las posibilidades al utilizar esta técnica específicamente. No los puedo ver, tienen que contestarme. Sí, doctora. Listo, muy Sí, bien. señora. Muy bien. Entonces, nosotros en este curso vamos a explicarles a ustedes por la vía segunda, ¿ok? O sea, no, yo voy a hacer fuerza es en la vía segunda, que es la vía clásica, ¿sí? Pero la idea es que entendamos el proceso inductivo. Entonces, repasamos. Nosotros tenemos entonces la reducción de datos, donde aquí el investigador, cuando selecciona el método teoría fundamentada, él lo que pretende es desarrollar unos códigos a partir de los propios datos. Eso básicamente es lo que atiende la reducción de datos. En este enfoque se pretende generar finalmente teoría sustantiva, que es la que va desde los datos hacia la teoría, de manera de que se pueda explicar el fenómeno, en este caso el fenómeno estudiado, visto como objeto de estudio a un nivel mucho más abstracto, porque eso es lo que hace la teoría sustantiva. Finalmente, presentar un constructo, pero cuando hacemos una explicación abstracta, ¿no? Una explicación no tanto de denominación, sino una explicación argumentada, abstracta. Aquí los códigos abiertos se organizan en una estructura coherente que es la que permite esa reducción de datos cualitativos y enruta el procesamiento inductivo hacia lo que será la teoría resultante. Eso solamente es a manera de repaso, ¿no? Entonces tenemos una codificación abierta, ya todos ya la trabajamos, ya la hicimos, entonces no me voy a detener aquí, solo lo que quería era puntualizar de que esto lo que le da es primero orden a la recolección de la información y bajo ese orden hacer la reducción, que es la que nos permite empezar en principio poder detectar esos rasgos que los voy a denominar dentro de esa densidad informativa, porque ese es el primer paso que debo hacer cuando ya tengo ordenada la información. Luego, a partir de allí, entonces, la idea es que paso
de la codificación abierta al establecimiento o hacer una nueva reducción, ya lo expliqué, para poder ahora establecer códigos axiales. Entonces, si yo miro aquí este ejemplo, entonces lo que puedo ver, obviamente el ejemplo está planteado de manera deductiva, es decir, categorías, subcategorías, códigos emergentes, pero en el desarrollo, en el procesamiento analítico, el investigador cómo trabaja, como aparece aquí abajo en el amarillo, ¿sí? El investigador, cuando empieza a hacer su verdadero procesamiento, lo que hace es que tiene los códigos axiales, ya los tiene, y ahora lo que hace es que agrupa códigos axiales que en este caso, por esta ruta sería códigos axiales donde ahora agrupa en su categoría, que en este caso su categoría emergente, y a partir de esas subcategorías emergentes, lo que hace es que vuelve otra vez y relaciona esas subcategorías emergentes para poder establecer una categoría emergente, ¿ok? Es decir, lo que vamos a utilizar aquí es el agrupamiento. Entonces, debo ir de los códigos axiales, ahora debo mirar los códigos axiales y debo empezar ahora a seleccionar 1, 2, 1, 2, 3 o los que ustedes consideren códigos axiales que los debo ahora clasificar y agrupar. Debo hacer un primer agrupamiento. Ese agrupamiento lo puedo hacer. Si voy por la vía ajustada, pues entonces lo primero que establezco es una subcategoría emergente. Es un primer agrupamiento de códigos axiales. Y luego tendré en ese número de subcategorías emergentes, debo hacer entonces relacionamiento de esas subcategorías para que ellas me lleven a través del análisis poder ahora que surja una categoría emergente. Ahí aparece un poco el ejemplo, cómo el investigador va de códigos axiales, cómo agrupa códigos axiales en unas subcategorías emergentes, las cuales les ha dado nombre. Ahí aparece el agrupamiento, o sea, tiene 3 códigos axiales y a esos 3 códigos axiales ahora los agrupó en una subcategoría emergente que la llamó de tal manera. Lo mismo para los últimos 3, los agrupó en una subcategoría que la denominó de tal manera, y ahí empieza un proceso de disquisición, es decir, un proceso de análisis. Ahora el investigador analiza utilizando la triangulación, utilizando el verdadero análisis, la argumentación, lo que hace es que analiza dentro de esa subcategoría, analiza cada uno de esos códigos. Entonces relaciona cada uno de esos códigos axiales con el nombre que le dio a la subcategoría. Debe buscar tener esa anexión, esa relación. Ese es el proceso analítico. Y así hace con cada grupo de códigos axiales que ahora debe agrupar en una subcategoría emergente a la cual le va a dar un nombre. Entonces, ahí lo que hace es que en el escrito, él lo que hace es que hace el verdadero análisis, código por código axial, relacionándolo con la subcategoría, o sea, que se anclen o que se enmarquen dentro de la subcategoría. Cuando se tienen todas las subcategorías planteadas de esa unidad de información, para esa unidad de información, el investigador lo que hace es que ahora toma las subcategorías y ahora relaciona esas subcategorías, y con ese relacionamiento de subcategorías origina una categoría emergente. Ahora le da paso a una nueva conceptuación o a una nueva definición que la llama categoría emergente, y que esta nueva agrupación, insisto,
ahora estará conformada es del relacionamiento de las subcategorías anteriores. Aquí hay un ejemplo parecido, esto es tomado de una investigación, hola mi amor, Dios te bendiga, de una investigación doctoral donde aquí él se tomó un extracto un poco a manera ilustrativa, pero no fue un procedimiento hecho a pie por el investigador, sino que es un poco como un investigador toma desde el Atlas T, utilizó el Atlas T, y entonces él un poco va haciendo todo este ordenamiento para poder ir organizando ese proceso de teorización, pero eso es una ilustración nada más. Entonces, ¿qué es importante aquí que tenemos que tener y considerar? Que efectivamente la reducción de datos, ahora cuando ya tengo los códigos axiales, yo lo que hago es que establezco una red semántica, es decir, la manera de yo relacionar códigos axiales es a través de una red semántica, es decir, una red de significado entre, mi amor, cuando puedas darme cafecito aquí. ¿Como el de ayer? Ahí está, ya listo. Entonces, relaciono códigos axiales, para poder, bajo ese relacionamiento, poder generar una subcategoría emergente, ¿ok? Y tengo que tener claridad que cuando yo digo relacionamiento es porque una cosa es visualizarlo así, darle nombre y todo, pero en el escrito, el investigador entonces, si ya tiene claridad de cómo va a denominar la subcategoría, él ahora en el escrito va a tener entonces que hacer el verdadero análisis. Es decir, va a tener que darle definición a la subcategoría, interpretar la subcategoría, indicar cuáles códigos van a conformar la subcategoría y a partir de allí hacer el análisis de cada uno de esos códigos que conforman la subcategoría, hacer el análisis propiamente dicho. Es decir, el análisis significa que uno expone el código axial, define el código axial, ¿sí? Y después de que define e interpreta el código axial, se trae extractos informativos que se correspondan con ese código axial, que normalmente siempre le pedimos al estudiante que sean 2 o 3 códigos axiales, extractos informativos donde se exprese el código axial, y a partir de esa evidencia el investigador analiza el resultado. Y eso lo tiene que hacer, y ese análisis se trae referencia, usa apoyo referencial, y eso luego va estableciendo todo un discurso que le va armando el análisis, que es lo que nosotros llamamos disquisición, que es el análisis de los códigos axiales ahora incorporados agrupados en una subcategoría emergente. En esta posibilidad de ruta analítica, que se llama ruta analítica categorial, aquí lo que hacemos es eso. Entonces, primero establecer una conexión de códigos axiales, ¿no? Para que haya la posibilidad de que emerjan subcategorías, en el caso de los que se vayan a ir por esa vía, subcategorías y categorías después más densas, evaluando la apropiación emergente. Si yo quisiera hacerlo por la vía anterior, por la vía clásica, entonces sería conexión de códigos axiales, relacionando códigos axiales para poderlos agrupar y que emerja una categoría. Y que luego de que agrupo en esa categoría, la disquisición de esos códigos axiales en la categoría me tiene que dar como resultado que surja un concepto emergente. Para ello utilizo la comparación constante. Eso lo dice la propia técnica, debo utilizar la comparación constante, que es
que se contrastan categorías con los datos para verificar esas relaciones, es decir, cómo se relacionan este código con este contexto. Eso es un poco la comparación constante. La comparación constante es la que se da dentro del propio análisis. O sea, yo tengo que aplicar esa comparación, que es lo que yo les decía. Yo presento el código axial, el código axial lo defino, fíjense que ustedes hicieron ese ejercicio, defino el código axial, lo interpreto el código axial y me traigo 2 o 3 extractos informativos que evidencien ese código axial y a partir de allí establezco un análisis que me permita poder anteponer mi postura, traer apoyo referencial y por supuesto contrastar o confrontar mi postura, la referencialidad con ese hallazgo, porque el hallazgo es los extractos informativos, que son los que revelan el código axial. Y eso lo hago para cada uno de los códigos axiales que conforman, en este caso por la vía clásica, conforman la categoría, esa categoría a la cual yo ya también le di un nombre. Y por supuesto, cuando ya se ha hecho toda la disquisición de los códigos axiales, el investigador lo que debe entonces es establecer que después de haber confrontado los hallazgos con la postura y el relacionamiento de todos esos códigos axiales que conforman esa categoría, ahora entonces surge así un nuevo concepto. Ese concepto se llama, por la vía clásica, se llamará concepto emergente. Es un concepto propio, es un concepto del investigador que lo hace a partir de eso que analizó. Aquí les voy a dar un tips. El tip es que ese concepto emergente que debe surgir después de analizar los códigos axiales que están dentro de una categoría, ese concepto emergente normalmente se plantea como la necesidad que aprecia el investigador, por ejemplo, o como la urgencia que aprecia el investigador. Es decir, porque ha habido un confrontamiento, ¿verdad? Ha habido un confrontamiento entre una categoría que denominó y luego los códigos axiales, porque es que los códigos axiales son la manera más genuina como yo evidencio realmente el objeto de estudio en la realidad estudiada. Entonces, ese concepto emergente normalmente se presenta también con un nombre, pero ese nombre, la idea es que, o por lo menos la orientación, es que vaya supeditado a que debe ser el planteamiento de una urgencia, de una necesidad, de una posibilidad de incorporar tal cosa. Y se le aplica lo mismo en la disquisición, el investigador, en el escrito, el investigador entonces lo que hace es que ahora presenta ese concepto emergente, lo define, lo interpreta y le da argumentación. Es decir, se trae apoyo referencial para darle mayor énfasis a esa necesidad, a esa urgencia, a esa visión de incorporación de algún elemento que es el resultado de ese proceso analítico que trabajó. Esta narrativa que les he hecho y que me he apoyado aquí en la presentación es lo que nosotros llamamos primer momento de teorización. Primer momento de teorización, porque me lleva entonces a la posibilidad de poder darle sentido al análisis bajo la mirada de ir haciendo teorización emergente y que esa posibilidad de hacer análisis con esa visión es poder incorporar el sistema categorial, bien sea porque aplico subcategorías emergentes a categorías emergentes o porque aplico directamente categorías y de categoría a concepto emergente. Sería como las dos formas o los dos sinónimos, ¿no?
ese sería el primer momento de teorización. ¿Un poco entendido este proceso? ¿Sí logran visualizarlo? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, doctora. Okay. Correcto. Muchas gracias. ¿Qué hago ahora? Les muestro un ejemplo. Les muestro un ejemplo de por lo menos de manera gráfica, para que un poco lo terminen de visualizar, ¿no? Solo que aquí, por efectos de lo mismo deductivo que debe quedar en el escrito, recordemos que nosotros lo hacemos a la inversa. Nosotros empezamos por el código axial y vamos avanzando, ¿no? El ejemplo que les estoy presentando está tomando la primera vía de aplicación, es decir, la adecuada. Es decir, voy de codificación axial a la conformación de subcategoría emergente y de la subcategoría emergente hacia categoría emergente. Si yo quisiera poner esto mismo, pero de la manera clásica, lo que haría sería entonces ir de la codificación axial, el amarillo sería categoría y el tercero sería concepto emergente. ¿Se están dando cuenta? Sí, señora. Perfecto. Entonces, como ustedes yo sé que son más visuales y que además a mí lo que me interesa es que entiendan el proceso, ¿sí? El proceso inductivo, recuérdenlo, inductivo, sistemático. Entonces, miremos que el proceso inductivo va de derecha a izquierda. Entonces, yo tengo, todos ustedes tienen ahora unos códigos axiales, ¿verdad? Tienen una unidad de información. Y dentro de esa unidad de información tienen, en correspondencia con un propósito concreto, ahora tienen una reducción de datos con códigos axiales para esa unidad de información. Ahora, esos códigos axiales, ahora cada uno deberá ahora establecer un agrupamiento de códigos axiales. Es importante. Tienen que agrupar códigos axiales y ahora a ese agrupamiento lo vamos a llamar categoría. O sea, voy a utilizar el estado clásico. Entonces, voy a conformar códigos axiales en categorías. Y a esa categoría también le debo dar un nombre. Y el proceso analítico inicia ahí, cuando yo hago la disquisición de esos códigos axiales dentro de la categoría, porque la disquisición o el análisis propiamente dicho es cuando yo tomo cada código axial, lo analizo, es decir, lo defino, lo interpreto, traigo evidencias de ese código axial, pero el análisis lo hago tomando como enmarque la categoría, la denominación de la categoría. Es decir, lo agrupé, la categoría que tiene un nombre, que ahora es ese agrupamiento, yo debo tratar que cada código axial lo analice tomando en consideración también esa relación con el nombre de la categoría. Y cuando termino de hacer el análisis de los códigos que conformaron la categoría, debe entonces surgir un concepto emergente, que es aquí la primera columna. Aquí la llamamos categorías porque utiliza el estado, la condición adecuada, y además esto fue tomado de una investigación doctoral, pero si yo quisiera hacerlo por la vía clásica, entonces este primero sería concepto emergente, ¿ok? Y ese concepto emergente lo defino desde mi propia postura, lo interpreto y le agrego la argumentación necesaria para poderlo justificar. Es decir, que el discurso escrito pueda a ese concepto emergente incorporarlo y detallarlo en lo que es, en un nuevo concepto, una nueva definición de ustedes, ¿ok? Debidamente argumentada. Y eso mismo lo hago con el resto de los códigos axiales que
reduje en esa unidad de información. Debo ir estableciendo agrupamiento de códigos axiales. Ese agrupamiento lo debo ahora hacer y ponerle nombre a una categoría, porque la categoría me representa la agrupación, y a partir de allí, de ese nombre que yo le dé a la categoría, la idea es que ahí es donde se hace el verdadero análisis de esos códigos, tomando en consideración lo que les dije. Ustedes ya hicieron parte de ese ejercicio, ¿recuerdan? Entonces yo me traigo la definición del código axial, de cada uno de los códigos axiales, me traigo la definición, la interpretación, me traigo 2 o 3 extractos, los pego, 2 o 3 extractos de ese código axial, y luego termino de completar mi análisis al enfrentar el hallazgo en los extractos informativos con el enmarque de la categoría. Y cuando hago todo ese proceso analítico debidamente argumentado y ya tengo todos los códigos analizados que van a incorporar esa categoría, entonces ahora indico que surge entonces de esos códigos, del tratamiento de esos códigos, surge el concepto emergente. Surge el concepto emergente y a ese concepto emergente también le doy nombre, que como tips le dije, que ese nombre pues debería corresponderse con la necesidad de mejorar la categoría, por ejemplo, la necesidad de mejorar, la urgencia de poder tener mejoramiento en función del nombre de la categoría o de algún elemento que le dé posibilidad de transformación, de mejoramiento, porque ¿qué hacemos nosotros en el análisis? Nosotros nos enfrentamos al hallazgo, por eso es que desde el principio siempre les hemos manifestado que la lógica es que cuando usted va a recoger la información, recoge la información en la realidad vívida, en esa realidad seleccionada, en esa realidad donde usted al principio presumió que había problema y que usted cuando va y recoge la información es porque de algún modo usted, esperamos, es que usted pueda validar que realmente mucho de eso que usted presumió eran problemas, siguen siendo problemas, sí efectivamente reflejan el problema. Habrá algunos elementos que no, habrán algunos elementos que seguramente su perspectiva se equivocó. Algunos elementos sí se dan de manera correcta en esa realidad estudiada. Pero la idea en la investigación es que de alguna manera se verifique mucho de ese problema que usted presumió y que planteó existía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Listo, muy bien. Sí, señora. Muy bien. Entonces, fíjense, hasta allí. Sí, señora. Hasta donde he explicado hoy, cuando son las 9:41 de la mañana, eso es la primera parte de la teorización. Es la primera parte que nosotros como investigadores debemos hacer. Y hasta ahí seguramente vamos después a repasar, pero hasta ahí serían las orientaciones para que usted pueda hacer en el ejercicio que tiene ahora, en el módulo 4, pueda hacer este ejercicio, ¿sí? Es decir, pueda ahora agrupar códigos axiales y ese agrupamiento de códigos axiales le va a dar el nombre ahora como categoría, ¿sí? Y posiblemente de la categoría le pudiera dar tentativamente el nombre a un concepto emergente, ¿sí? Porque esa es la idea, grosso modo, ese es el ejercicio, que usted pueda hacer eso. ¿Que cómo lo va a hacer? Claro que lo va a hacer gráfico, pero la idea es que al menos tome 2 códigos axiales o tome un primer agrupamiento y que de alguna manera escriba, haga eso en el ejercicio. Eso lo vamos ahora a ver en la tarea. Pero básicamente lo que queremos es que usted en este ejercicio, de primer ejercicio de teorización, usted se obligue a tener que hacer el agrupamiento. Tome códigos axiales, ve a ver cuáles usted considera que los puede clasificar y los puede meter en uno solo, pues los puede agrupar. A ese agrupamiento le va a llamar categoría, le tiene que dar un nombre a la categoría
y luego tentativamente usted debería visualizar, aunque no ha hecho el análisis, debería visualizar posiblemente un concepto emergente, teniendo en consideración primero que cuando usted establezca la categoría también tiene que definirla. Usted debe definir la categoría. ¿Cómo usted interpreta entonces esa categoría? ¿Qué significa para usted esa categoría? ¿Cuáles son esos códigos que conforman esa categoría? Porque de la definición y la interpretación usted la hace precisamente desde los códigos que va a incorporar. Desde allí usted tiene esa visión como investigador. Entonces tiene que definir la categoría, tiene que interpretarla y tiene que indicar cuáles son esos códigos axiales que la conformarán. Y será después del procesamiento analítico de cada código, procesamiento analítico, que como ustedes tienen en el ejemplo del aula de un capítulo 4, ustedes pueden ver este proceso, porque pueden ver cómo de una categoría, una unidad de información, luego en cada categoría que conforman esa unidad de información, la categoría se define, se interpreta, se señala cuáles son los códigos axiales que lo conforman, luego viene una disquisición de código por código axial con su definición, con su interpretación, con extractos informativos y con el análisis propiamente dicho cuando usted confronta el hallazgo. Cuando termina los códigos axiales que conforman esa categoría, surge el concepto emergente. Lo van a poder ver en el ejemplo que está en el aula, que siempre se les ha puesto a disposición. Entonces van a tener allí, van a poder visualizar cómo se da el concepto emergente y cómo el investigador al concepto emergente lo define, es decir, interpreta qué significa para él ese nuevo concepto que llama concepto emergente y le da toda una argumentación, porque finalmente ese es el primer aporte real, ese es el primer aporte a esa nueva teoría que usted está emergiendo en este proceso. Ese es su primer aporte teórico. El primer aporte teórico es poder llegar a ese concepto emergente, porque ese concepto es suyo, es el que usted define, el que usted interpreta y el que usted argumenta a partir del proceso que realizó en la categoría. ¿Está claro allí un poco esa orientación del primer momento de teorización? Sí, señora. Ok. Ahora bien, le voy ahora a terminar de completar cuál es ese segundo momento de teorización. Ese segundo momento de teorización es cuando el investigador ahora sigue en la misma unidad de información y en esa unidad de información ahora tiene unos cuantos conceptos emergentes, ¿verdad? Porque según sea el número de categorías que conformó, a ese mismo número de categorías le surgieron a cada una categoría un concepto emergente. El segundo momento de teorización es cuando el investigador ahora toma los conceptos emergentes de esa unidad de información y los relaciona. Ahora vuelve otra vez y busca la argumentación necesaria para establecer un relacionamiento entre esos conceptos emergentes y a partir de ese relacionamiento de conceptos emergentes surge un gran concepto abarcador. Porque ese concepto abarcador tiene, recuérdenlo, ese concepto abarcador tiene que ser respuesta a la unidad de información. Entonces, él ahora tendrá un concepto abarcador para la unidad de información, ¿ok? Es decir, al final del primer proceso de teorización, del primer momento de teorización, el investigador lo que hace es alcanzar ese agrupamiento más abstracto para poder tener una conceptuación de ese nivel más abstracto y lo llama concepto abarcador. Y ese concepto abarcador yo tengo que de alguna manera relacionarlo con la unidad de información.
Si eran concepciones docentes, entonces el concepto abarcador estará relacionado con, seguramente, con la definición. El concepto abarcador estará relacionado con concepciones docentes. Si es prácticas docentes en la unidad de información, el concepto abarcador al final termina siendo una respuesta a prácticas docentes. Es decir, finalmente el concepto abarcador termina siendo un nuevo concepto, un concepto más abstracto, pero que finalmente me va a dar respuesta al alcance de la unidad de información. ¿Ok? Si lo tuviera que poner de nuevo, en los términos de la diapositiva que compartimos, entonces, desde la vía clásica, que es la que estoy explicando, iríamos en un primer momento de teorización de códigos axiales a categorías y del relacionamiento y de categorías, desde la disquisición de la categoría, tendría que surgir un concepto emergente. El segundo momento de teorización sería que el relacionamiento de conceptos emergentes me debe llevar ahora a un concepto abarcador, ¿ok? Que sería una conceptuación emergente, sería el segundo aporte ahora teórico, y ese segundo aporte teórico es suyo porque usted es el que va a denominar, va a definir ese gran concepto abarcador, que tiene que hacerlo con suficiente argumento. Esa sería la vía clásica. Si tuviera que ir por la vía ajustada, que es cuando usan subcategorías, entonces yo tendría que atender que el primer momento de teorización iría desde los códigos axiales a establecer relacionamiento de códigos axiales para poder generar unas subcategorías. Luego, el relacionamiento de esas subcategorías, es decir, el análisis de los códigos hechos para poder responder a cada una de esas subcategorías, me debe llevar ahora a generar una categoría emergente. Y por supuesto, el segundo momento de teorización sería que ahora relaciono categorías emergentes para poder alcanzar una categoría central. Ese sería las dos maneras de poderlo ver. La una clásica, la otra ajustada. Y por supuesto, llegar a este segundo momento de teorización, es decir, cuando relaciono, voy a seguir hablando desde la parte clásica, que es cuando el investigador agarra los conceptos emergentes de cada una de las categorías que pertenecen a esa unidad de información y ahora busca relacionar, buscar una red semántica de nuevo, es decir, una argumentación que de alguna manera ahora permita poder llevar esos conceptos emergentes a un gran concepto abarcador, ¿sí? Y saber nosotros que ahí termina el segundo momento de teorización, es decir, ahora tengo un gran concepto abarcador que responderá a la unidad de información. Y por supuesto, cuando nosotros llegamos aquí, estamos hablando que hasta ahí hemos aplicado la técnica analítica, método de comparación constante. Y al llegar ahí, a ese segundo momento de teorización, el investigador lo que hace ahora es poder plantear un tercer momento de teorización. Y ese tercer momento de teorización es cuando él ahora agarra los conceptos abarcadores, que como ya dijimos, es un concepto abarcador por cada unidad de información que haya trabajado, y a partir de allí debería surgir la aproximación teórica que haya planteado en su propósito abarcador o el constructo emergente que haya planteado en su propósito abarcador o los aportes teóricos que haya planteado en su propósito abarcador, o aquellos que plantean un modelo teórico. Entonces ese tercer momento lo constituirá, se constituirá en los elementos teóricos
o constructos que serán base de ese modelo teórico que se planteó en el propósito abarcador. Es decir, la técnica me lleva a tener efectivamente dos procesos importantes de teorización. Pero cuando yo llego al culmen de ese segundo proceso de teorización, entonces debo ir a presentar un nuevo capítulo en mi tesis doctoral, que será el último capítulo de la tesis doctoral, donde yo presente ahora el nombre que le voy a dar a esa aproximación teórica o a ese constructo emergente. Algunos son más osados, algunos hablan de constructos emergentes, y otros hablan de aportes teóricos emergentes o o del modelo teórico en este caso, ¿no? O del plan teórico transformacional, dependiendo de lo que usted se haya planteado en el abarcador o en el objetivo general. Y en ese capítulo, en ese último capítulo, usted lo que va a hacer es que va a tomar esos conceptos abarcadores a los cuales llegó en la teorización anterior, o aquellas categorías centrales a las que llegó, y a partir de ellos pues va a presentar, debe surgir, debe darle un nombre a usted a esa aproximación teórica, y allí habrá suficiente argumento para que usted le plantee a esa, bueno, eso es un tip que yo les doy, pero que evidentemente así esperamos que se haga la teoría sustantiva, que es que cuando usted presenta la aproximación teórica, la mejor forma de poder presentar la aproximación teórica es primero que usted le dé su propia interpretación a esa aproximación teórica a partir de los conceptos abarcadores a los que llegó. Pero más allá de eso, que eso es importante, entonces usted desglosa esa definición de esa aproximación teórica estableciendo dimensiones a esa aproximación teórica. Es un modo de que realmente se pueda ver realmente, porque ¿qué es la aproximación teórica? La aproximación teórica es esa nueva construcción teórica, es decir, esa nueva conceptualización que es la más abstracta y que es el aporte al conocimiento. O sea, hasta allá usted llegó, generó conocimiento. Entonces usted tiene que seguir el mismo estilo, tiene que definir la aproximación teórica, tiene que hacer el relacionamiento de los conceptos abarcadores ahora en esa aproximación teórica. Y mi recomendación como tutora de este curso, que nosotros no llegamos hasta ahí, pero para todos ustedes, es que en ese capítulo la mejor manera es que usted establezca dimensiones que se correspondan para poder terminar de explicar esa aproximación teórica, que usted le genere dimensiones. Esa es una manera muy bonita, muy explicativa, muy fácil de ver, donde yo tengo la aproximación teórica, la defino desde los conceptos abarcadores hasta los que alcancé en el segundo momento de teorización, pero le doy, como tengo que tener bastante fortalecimiento en esa explicación mía, porque ahora esa aproximación teórica es mi contribución al conocimiento. Ese constructo teórico es mío, o sea, soy yo la autora de ese constructo. Entonces, la manera de poderlo presentar que hemos conseguido que sea más elocuente, más fácil y más posibilidad de darle mayor argumentación es poderlo hacer por la vía de establecer dimensiones explicativas. Pero bueno, en ese punto ya su tutor le orientará cómo hacerlo. Yo les invito es que revisen tesis doctorales ya realizadas para que ustedes puedan ver un poco todos estos procesos y invitarlos a que revisen nuevamente los ejemplos tanto de estructura como de ejemplo en sí de este proceso ahora visto en una escritura en el capítulo, ¿no? O sea, cómo lo vemos ahora en un capítulo 4, por ejemplo, ¿ok? Lo tienen en el aula, de manera de que ustedes cada vez tengan mayor apropiación del procesamiento analítico. Reitero para ustedes y para nosotros que esta explicación, esta orientación del proceso inductivo
para poder generar teoría sustantiva, la estamos haciendo tomando en consideración que el método, o lo enmarcamos dentro de un método seleccionado como la teoría fundamentada y su técnica de análisis, que es la técnica método de comparación constante. Pero usted, si entiende el proceso inductivo, usted lo que tiene es que, se los digo, usted lo que tiene es que ahora, según sea el método que seleccionó y las fases de ese método, ahora usted lo que tiene es que adecuar esa jerga, ese discurso propio del método que usted seleccionó y trate de ahora, trate en la realidad de hacer este proceso tomando en consideración el alcance de esas fases del método que usted seleccionó. Eso es lo que hoy por hoy los tutores estamos tratando de que cada vez haya más cohesión entre el método seleccionado, sus fases de como método, y dentro de esas fases del método, que el análisis realmente se cumpla de manera inductiva, se alcance la teorización, pero que estos agrupamientos y que este sistema que hemos presentado lo vayamos adecuando según sea el método. Por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí es teoría fundamentada con la técnica, con método de comparación constante. Pero si yo hubiese seleccionado el fenomenológico, entonces yo sé que el fenomenológico, entonces, más allá de que tiene una unidad de análisis, ¿verdad? Ella tiene unidad de análisis, llego a los códigos axiales y a partir de allí lo que empiezo a establecer, entonces pudiera empezar a llamar reducciones, en vez de llamarla categoría, si fuese la manera clásica, la llamo reducción eidética, ¿sí? Reducción eidética, que yo ya sé que es un agrupamiento y le doy respuesta a la reducción eidética de la fenomenología. Al concepto emergente lo voy a llamar reducción fenomenológica. La reducción fenomenológica es ese nuevo concepto que le voy a dar. Y luego en vez de llegar al concepto abarcador, a eso lo voy a llamar reducción trascendental, que es la última fase del método fenomenológico. Es decir, los conceptos abarcadores que les he orientado aquí, ahora allá, si tengo la fenomenología, a eso lo llamaré temas emergentes en la reducción trascendental. ¿Sí me captan? Si tengo el método etnográfico, pues entonces lo lógico es que si yo tengo el método etnográfico y las fases del método etnográfico las tengo aclaradas allá, debo adecuar esas fases inductivas del método etnográfico ahora a este proceso inductivo con la jerga apropiada del método etnográfico. Es decir, debo ir de dominios de dominio, taxonomías y de taxonomía a contrastes y de contraste a temas, que es un poco las fases de la etnografía. ¿Dónde puedo volver a utilizar la técnica método de comparación constante? Para el método, por ejemplo, el método de estudio de casos. Porque el método de estudio de casos no tiene una técnica analítica propia, sino el estudio de casos, según como lo plantea Stake, tiene lo que el investigador sabe es que las fases del método de estudio de casos van muy adecuadas con la singularidad, la selección de lo que voy a llamar caso. Y por supuesto los significados irán dándose en el proceso, estableciendo de manera holística, tratando de abarcar todos los elementos que constituyen al caso. Y finalmente debe haber una valoración al final según las fases del estudio de caso, hay una valoración del caso en el sentido de pertinencia o no pertinencia como caso. Entonces yo lo que tengo que hacer es que, como ahí no tengo una técnica analítica adecuada, en el estudio de caso puedo utilizar el método de comparación constante y me calza muy bien, ¿ok? Pero en el caso de la fenomenología, de la etnografía, son métodos que tienen su propio procedimiento analítico.
Entonces usted lo que tiene que adecuar es la teorización en esto que nosotros le estamos dando en este curso, en esta herramienta que le estamos dando en este curso, para que usted lo que haga es adecuación de este proceso según sea el método seleccionado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Los escucho? Sí, sí, señora. ¿Sí nos escuchamos? Doctora, Sí, señora. Recording has stopped. yo tengo una pregunta. Dígame. señora. Su merced decía que en el caso de utilizar el método fenomenológico, el nombre de digamos que de las etapas cambian. Sí. En mi caso estoy usando el método fenomenológico, pero en el análisis de datos, allá en la metodología yo utilicé o dejé escrito que utilizo la teoría, el método, fundamentada para poder hacer. Ya, ese es el error que ahora tenemos que subsanar, hija. Okay. Por eso le estoy diciendo, ustedes ahora con su tutor y a partir de estas orientaciones tienen que ajustar, o sea, tiene que haber correspondencia. Si usted seleccionó el método fenomenológico y a usted le fue aprobado el proyecto planteando que la técnica de análisis era la técnica analítica método de comparación constante, usted ahora sabe que esa no es la técnica, que usted ahora tendrá que usar el procesamiento analítico fenomenológico, solo que usted ahora va a adecuar desde esta técnica, así como se la expliqué yo hoy, usted ahora le va a dar los nombres adecuados al proceso analítico desde las fases de la fenomenología. ¿Sí me entiende ahora? Sí, señora. Pero sí, exacto. Ese ajuste tienen que hacerlo. Doctora, pero básicamente, perdóneme si de pronto no entendí muy bien, Tranquila, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Simplemente sí, cambian los nombres. Sí, totalmente. Mire, gracias por entenderlo así. Sí. Y ojalá que los 38 que están conectados en este momento, necesito que entiendan. Primero, todos vamos hacia un proceso de teorización, ¿sí? Todos vamos hacia un proceso de teorización. Todos tenemos que hacer reducción de datos hasta los códigos axiales. Todos tenemos que hacer. Pero usted ahora tendrá que ver cuál fue el método que seleccionó. Y el método que seleccionó ahora y las fases de ese método que usted misma puso, que usted mismo puso allá las fases de ese método, ¿verdad? Si es el método teoría fundamentada, entonces las fases del método de teoría fundamentada son desde la codificación abierta hasta el sistema hacia la construcción de concepto abarcador. Eso lo dicen las fases de ese método, del método teoría fundamental. Si usted tiene el método fenomenológico, según haya sido la visión que usted haya seleccionado, porque recordemos que el método fenomenológico tiene 3 miradas, usted tiene que seleccionar una, o bien sea la visión de Husserl, o bien sea la visión de Van Manen, o bien sea la visión de Heidegger. Entonces, dependiendo de cuál usted seleccionó y explicó la fenomenología, tiene unas fases, las fases de Husserl, por ejemplo, que son las que yo domino. Las fases de Husserl dice que la primera es la epogé, la segunda es la reducción eidética, la tercera es la reducción fenomenológica y la cuarta es la reducción trascendental. ¿Ve? Entonces, si usted tiene la etnografía, las fases de la etnografía tienen que tener claridad de cuáles son las fases del método etnográfico. Lo mismo del estudio de casos, lo mismo, es decir, de cualquiera que sea el método. Y yo lo que tengo que tener claridad es que hay un procesamiento analítico inductivo y que como yo se los explico aquí en el curso, lo he hecho con la técnica método de comparación constante. Pero si ustedes entendieron el procedimiento, el procesamiento, ustedes lo que tienen que hacer ahora es adecuar ese procesamiento analítico según sea el método. Entonces usted ahora dirá que la técnica de análisis no hablará de técnica, sino usted hablará ahora que el procesamiento analítico, si es el fenomenológico, el procedimiento analítico se realizará desde las fases fenomenológicas hasta lograr alcanzar temas fenomenológicos
en la última fase de la reducción trascendental. Mire, eso es la jerga de eso, de la fenomenología. ¿Sí me capta? ¿Sí me capta? Sí, sí, señora. Ok. ¿Y todos los demás que ¿sí me entienden? Sí, señora. Entonces, en la teoría fundamental sería técnica de análisis. No, ¿No? la teoría fundamentada es un método, y algunos de ustedes han seleccionado o pudieron haber seleccionado el método teoría fundamentada. La técnica de análisis de ese método se llama método de comparación constante. Así se llama la técnica de análisis, que es la que integra para la reducción de datos la codificación y para el agrupamiento utiliza el sistema categorial emergente. Eso lo dice Strauss y Corbin. Pero la técnica de análisis se llama método de comparación constante, que es lo que yo les he explicado hoy. Sí, señora, es lo que venimos haciendo. Ok, pero usted tendrá que ir a revisar su propia tesis y tendrá que ver qué método fue el que usted planteó. Y según ese método, usted va a adecuar ahora el procesamiento analítico, que yo se lo expliqué aquí por la vía de método de comparación constante, pero usted ahora lo va a tener que mejorar, adecuar, escribir de que lo va a hacer ajustado a ese método que usted seleccionó. Es el mismo procesamiento, pero usted le va a poner la terminología que sea adecuada al método, porque si no, porque la idea es que no tengan problemas cuando ustedes lleguen a presentar la tesis doctoral, porque la orientación que estamos dando a los tutores es hacer correspondencia entre el método y sus fases con el análisis, ¿ok? Que el análisis se corresponda, se integre al método. ¿Sí me hago entender? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí les termino de poner en las diapositivas, seguimos en el mismo ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que yo llamé, aquí se llaman códigos emergentes, pues son los códigos axiales que ven a la derecha, ¿ok? Pero el proceso me indica que de códigos axiales planteo, si fuese la vía ajustada del método de comparación constante, entonces sería códigos axiales, subcategorías emergentes y el relacionamiento de subcategorías emergentes a categorías emergentes. Si yo tuviera que ir ahora por la vía clásica de esta técnica que se llama técnica método de comparación constante, yo tendría de los códigos axiales, iría al agrupamiento y plantearía entonces el agrupamiento a categoría, establecería categoría, y de esas categorías establecería concepto emergente. Y ese de conceptos emergentes, ahora el relacionamiento de estos conceptos emergentes me tiene que llevar, el relacionamiento de conceptos emergentes me tiene que llevar a un concepto abarcador, que es la segunda fase de la teorización. ¿Ok? O sea, tengo que tener eso en claridad para poder entonces ahora saber, mira, aquí está mucho mejor explicada. Ya lo que quería era que en la diapositiva anterior, que se dieran cuenta que debo relacionar entonces los conceptos emergentes para poder llegar al concepto abarcador, que es el segundo momento de teorización. Fíjese, ¿ve? Las que dicen categorías, que serían categorías emergentes, o también por la vía clásica serían conceptos emergentes. Yo debo, en el segundo momento de teorización, la técnica me dice que yo debo relacionar esos conceptos emergentes y que ese relacionamiento me tiene que llevar a un único concepto abarcador. ¿Ok? Y que luego, al llegar aquí, hemos terminado el procesamiento analítico inductivo, hemos alcanzado bien sea o categorías centrales, en el caso de si uso la forma ajustada, o conceptos abarcadores si hago la vía clásica. O si estuviera en la fenomenología con temas emergentes
trascendentales se llama, porque esa es la última fase del método fenomenológico. Si tuviera la etnografía, aquí sería etnotemas, porque etnotemas emergentes, porque la última fase de la etnografía es el surgimiento de etnotemas emergentes. Esa es la última fase. Entonces yo tendría en el segundo momento abarcador, si hubiese elegido la etnografía, tendría que haber llegado en vez de a concepto abarcador, tendría que tener etnotema emergente. ¿Sí? Si seleccioné el estudio de caso, no, ahí en el estudio de caso usted sí puede aplicar la técnica método de comparación constante. Para el estudio de caso, puede tener el método de estudio de caso y el procesamiento analítico, hacerlo por la vía de la técnica analítica método de comparación constante. ¿Estamos claros? ¿Se entiende con claridad lo que queremos hacer? Sí, señora. Ok. Si usted, su intención investigativa fue generar un modelo teórico o generar un plan teórico práctico transformacional, ambas formas, ¿sí? Usted ya sabe que el paradigma que enmarca este tipo de alcances, que son alcances más operativos, de solución operativa, entonces el paradigma sería el sociocrítico, porque usted solamente no va a alcanzar interpretación de la experiencia humana, sino que además va a generar por la vía de diseño una transformación de esa experiencia. Eso lo dice, palabras más, palabras menos, el paradigma sociocrítico. El enfoque cualitativo sería para estos casos, es decir, para cuando mi planteamiento es generar un modelo teórico o generar un plan teórico práctico transformacional, y yo ya tengo que saber que yo tengo que llegar hasta puedo usar la técnica método de comparación constante, la técnica de análisis, la aplico súper bien para los propósitos concretos que estén antes del diseño, aplico a unidad de información para cada uno de esos propósitos, llego hasta los conceptos abarcadores y yo ya sé que los conceptos abarcadores tienen que ser los elementos teóricos base del diseño teórico, que es el que voy a plantear ahora en un nuevo capítulo, porque el nuevo capítulo será un modelo teórico acerca de tal cosa. Entonces yo ya sé que el diseño de ese modelo que lo tengo que presentar en un capítulo, ese diseño tiene que tener en cuenta la primera parte, el diseño teórico. Entonces la primera parte la tengo que argumentar con los conceptos abarcadores a los que llegué en la teorización. Y ellos serán la justificación para el resto del diseño del modelo teórico acerca de tal cosa o dirigido a tales personas. Lo mismo el plan teórico práctico, si usted lo quiere llevar más por la vía de generar un plan teórico práctico transformacional. Entonces, usted va a usar los conceptos abarcadores para que sean base del diseño del plan teórico práctico transformacional. Estos son los alcances que necesito un poco compartirles y que usted necesito que me digan si visualizan y un poco entienden entonces este proceso, este procesamiento. ¿Sí? La verdad, doctora, yo estoy un poquito confundida porque... Dígame, a ver en qué la podemos ayudar. No, pues es que su merced, por ejemplo, nos explicaba como el método como de la forma como su merced decía, como la normal, lo clásico que es la de Strauss y Corbin, pero en la pantalla pareciera la otra, entonces estoy un poquito confundida, pero yo creo que igual revisando nuevamente la grabación, pues ya uno sale de dudas o cualquier cosa, pues te molestamos tal vez ahí por el WhatsApp. Claro, lo que pasa es que, mire, mi idea no es confundirlos, pero yo desde el principio lo que hice fue explicarles que este curso
para poder que ustedes entiendan cómo se da el procesamiento analítico, yo tomé como ejercicio el uso del método, o sea, como si hubiese seleccionado el método teoría fundamentada, como si hubiese seleccionado ese método, ¿ok? Teoría fundamentada. Y según las fases de ese método, entonces puedo explicar el procesamiento analítico o la teorización emergente a partir de su técnica, la técnica de ese método, teoría fundamentada, la técnica analítica se llama método de comparación constante. Pero me crucé con una situación que ha venido pasando en el doctorado, que algunos de ustedes incluso la manifestaron, que es que los tutores han venido no usando, algunos tutores no usan la ruta, el procesamiento analítico apegado a, como dice la técnica, método de comparación constante de Strauss y Corbin, que esa técnica dice que yo debo ir de los códigos axiales a la conformación de categoría, al sistema categorial emergente, es decir, códigos axiales a categorías, de categorías a conceptos emergentes y de concepto emergente a concepto abarcador. Esa es la técnica, así dice la técnica método de comparación constante. Pero hay tutores que han orientado a sus estudiantes y le dicen, sí, use la técnica método de comparación constante, pero hágalo por la vía del planteamiento de ir de códigos axiales a subcategorías emergentes, de subcategorías emergentes a categoría emergente y de categoría emergentes a categoría central. Es lo mismo, solo que lo han puesto de esa manera. Es el mismo procedimiento analítico, pero yo realmente a mis estudiantes les hago que cuando seleccionan este método, teoría fundamentada, y seleccionan y su técnica es la técnica método de comparación constante, me voy por la vía clásica. Prefiero que hagan reducción de datos de abiertos axiales y a partir de los axiales, entonces seleccionen códigos axiales, agrupen, ese agrupamiento lo hago en categorías, el análisis se hace dentro de las categorías de esos códigos axiales, con toda la disquisición que eso amerita, y a partir de esa disquisición de la categoría, de los códigos axiales de esa categoría, debe surgir el concepto emergente. Y luego la segunda fase del procesamiento analítico para ir a la teorización me dice que luego yo debo tomar, en la segunda fase, debo tomar los conceptos emergentes, relacionar los conceptos emergentes y de allí que surja un concepto abarcador, que es la definición más abstracta que ustedes pueden hacer. Y eso se llama, y hasta ahí llega la técnica de teorización llega hasta el concepto abarcador. Pero me vi en la necesidad de explicar, de ponerles las dos posibilidades, porque es que algunos de ustedes, sus tutores los están orientando por la primera que está aquí, aparece en la diapositiva, por la vía de códigos axiales, subcategorías emergentes, a categorías emergentes y de categoría emergente a categoría central. Entonces yo dije, bueno, pues la manera es lo mismo, pero tengo ahora que explicarlo y decir que hay dos formas, que es lo mismo, pero explicado de dos formas. Yo me ajusto por la segunda, porque esa es la vía clásica, de este método. Pero también he dicho que si usted entiende el procesamiento analítico, como yo se lo he explicado en la mañana de hoy, entonces usted lo que hace es que ahora va y revisa realmente, cuando usted vaya a su propia tesis, usted tiene que mirar ahora qué método fue el que usted seleccionó. Porque yo todo lo he explicado aquí con el método teoría fundamentada, como si yo hubiese seleccionado el método teoría fundamentada, pero puede ser que usted haya seleccionado otro método y ese método que usted seleccionó seguramente tuvo que incorporarle unas fases de ese método. Ahora usted tiene que adecuar el procesamiento analítico inductivo riguroso que yo le he planteado hoy y le he mostrado, tiene ahora que adecuarlo a la terminología y al alcance de las fases de ese método que usted seleccionó. Si usted seleccionó la fenomenología, este procedimiento ahora tiene que agarrarlo y adecuarlo a las fases del método fenomenológico.
Si usted seleccionó la etnografía, tiene que agarrar y adecuar este procesamiento a las fases de la etnografía. ¿Dónde puedo seguir utilizando el método, la técnica método de comparación constante? ¿Dónde la puedo usar adicional al propio método, teoría fundamentada? Puedo usar esta técnica método de comparación constante cuando yo haya seleccionado el método estudio de casos o cuando haya seleccionado el método investigación-acción, que es para aquellas investigaciones que la intención es generar un modelo teórico o generar un plan teórico transformacional. En esos casos puedo seguir usando esta técnica método de comparación constante, pero específicamente si usted seleccionó el método de la fenomenología o el método de la etnografía, tiene que ajustar el procesamiento analítico a las fases de ese método, porque así se va a orientar o ya se está orientando a los tutores. Es la única manera de que tengamos tesis mucho más exactas y relacionadas con el método, porque ¿qué estábamos viendo? Que el método fenomenológico y el método etnográfico iban por un lado, lo seleccionaba el investigador, le decía que eran sus fases, pero cuando me iba para la técnica, todos se iban por la técnica método de comparación constante y veíamos una disociación, porque si usted mira el alcance de la fenomenología, se basa en el significado de la experiencia vivida. El significado. Eso tiene una manera de tratarse, de tratar el significado. La etnografía tiene un alcance de la experiencia vista como cultura, como elemento propio de un grupo. Entonces, todo el análisis se tiene que hacer por esa vía, teniendo en cuenta eso. Eso no se estaba haciendo en muchos de los casos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es muy importante que todos se vayan de este curso con un entendimiento del proceso analítico como tal, del proceso analítico. Y luego usted, aquí porque hay que cumplir con estas tareas, que es a nivel de ejercicio, pero cuando usted se vaya a su tesis, usted tiene que adecuar su procesamiento analítico según sea el método que Se le cayó la llamada, seguro a la profe. Sí. Por favor, me indican si me escuchan. Sí, señora, ya. Por un momento me debe ser por el tiempo en la que me sacó. Pero insisto, para aquellos que todavía de alguna manera sienten un poco de duda, evidentemente también algo es muy cierto. Uno va aprendiendo, la verdad es que uno se va apropiando en la medida que va haciendo en la tesis doctoral. Pero quiero que tengan un voto de confianza en esta orientación que hemos dado en este curso, en el curso de hallazgo y hermenéutica. Insisto, aquí hemos tenido que orientar, pues tomando un método y la técnica, ¿ok? Hemos tomado para este curso el método teoría fundamentada y su técnica método de comparación constante. Pero luego usted, en su tesis doctoral, tendrá que adecuar este procesamiento analítico según sea la terminología y las fases propias del método que usted seleccionó. Aplica básicamente que tienen que tener mucho más ojo, a ser más agudos, para aquellos que seleccionaron el método fenomenológico
o el método etnográfico. Aquellos que pueden seguir usando esta técnica de análisis, que es método de comparación constante, los que hayan seleccionado el método obvio, teoría fundamentada, los que hayan seleccionado el método estudio de caso, los que hayan seleccionado el método investigación-acción. Pueden ustedes usar esta técnica de análisis. Pero para los que seleccionaron el método fenomenológico o el método etnográfico, tienen que ajustar este procesamiento analítico a las fases de su propio método. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entiendan. Mario tiene la palabra. Mario. La mano la tenía alzada hace rato, era para lo de la fecha del 18 de julio. Pero no, doctora, sí, entendiendo lo que usted quiere manifestar. Es más, esa observación que usted ha hecho es muy pertinente para mí porque yo estoy trabajando el método fenomenológico. Muy bien, muy bien. Entonces usted ya sabe, Edwin, una cosa es el ejercicio que vamos a hacer aquí en el curso. Sí, no hay problema. Pero usted cuando vaya a su tesis, usted tiene que recordar que aquí en el curso se le orientó para que ese procesamiento analítico, si usted dijo allá en el capítulo 3 que el procesamiento analítico lo iba a hacer por la vía de la codificación o por la vía del método de comparación constante, usted ya sabe que eso no es así para lo fenomenológico, que usted realmente allá va a tener que decir que el procesamiento analítico se realizará bajo los principios fenomenológicos, que procurarán generar teoría en su última fase de reducción fenomenológica trascendental. Si usted dice eso, usted está ya aplicando una terminología correspondiente y usted sabe que va a ir en este proceso, va a poder tomar, si quiere como ejemplo, un poco el proceso que le hemos dado aquí, pero usted lo va a tener que ir